Tengo en la línea al expresidente de México, Felipe Calderón. Gracias, expresidente, por tomar la llamada. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, gracias, bien. Pues ante todo este escenario que se está viendo hoy, empezará el despliegue de una Guardia Nacional que, por cierto, todavía no se ha conformado en su totalidad, pero bueno, habrá un despliegue de 6,000 elementos en la frontera sur y un asunto de un trato ahí de tratar de frenar los aranceles, un tratado de libre comercio en su versión 2.0 en México, Estados Unidos y Canadá, que está pues francamente bloqueado en el Congreso. ¿Qué opinión le merece todo este escenario que se está viviendo? Bueno, evidentemente sí es muy complejo, Luis, pero me parece que sí hay soluciones. Déjame empezar con los temas más que has mencionado. A mí me parece desafortunado que el primer despliegue de la Guardia Nacional sea, pues no para lo que verdaderamente, primigeniamente está constituida, que es para proteger a los mexicanos y la seguridad pública, sino para hacer labores de policía migratoria que perfectamente puede hacer, desde luego, si se le reforzara el Instituto Nacional de Migración y sus propios agentes, y peor aún, Luis, que se haga por instrucciones de Donald Trump. Eso es lo que me parece muy lamentable, me parece muy triste. En cuanto a la Guardia, por cierto, vemos que está haciendo crisis, desgraciadamente, el tema de seguridad en todas partes, aquí en la Ciudad de México, pero me parece que en muchos puntos del país, y reclama una atención muy especial. Creo que tiene que ver con la política presupuestal asumida por este gobierno, dado que la estrategia es dedicarle todo el dinero posible a los ninis, a los apoyos de esto, y a regalar dinero, a poner dinero en la calle, en mi opinión, para construir una base político-electoral para Morena en las elecciones locales y del 2021, en lugar de destinar el gasto a construcción de instituciones. Antes bien hay un desmantelamiento de instituciones de todo tipo, las agencias, por ejemplo, asociadas con la Comisión Nacional de Energía, los institutos autónomos electorales, el propio gasto que se le bajó a la Procuraduría o a la Fiscalía General, en fin. Este desmantelamiento institucional está empezando a tener consecuencias, que es una de ellas precisamente es la inseguridad. Otra, por ejemplo, son los incendios forestales que no pudieron ser combatidos por el recortón brutal que le dieron a la CONAFOR y la cancelación de los programas de empleo temporal que permitían contratar gente un jornal o dos a ejidatarios y comuneros para combatir incendios o prevenirlos. Todo eso pues, lo estamos viendo reflejado ahora. En cuanto al Tratado de Libre Comercio, también creo, Luis, que México tiene instrumentos que no ha utilizado y que debe utilizar antes de seguir cediendo, a mí me parece de una manera muy indigna, a las exigencias y manotazos de Donald Trump. Es decir, en el propio tratado, en el vigente, independientemente de la aprobación del renovado, se establecen cláusulas mediante las cuales México puede contestar conforme a la ley a las amenazas o a la imposición de aranceles como con los cuales se nos amenazó. Y además eso tendría un costo directo, si se hace bien, en electores de Estados Unidos. Mira, el solo ponerle aranceles a México, según alguna consultora, hubiera implicado un 5% de aranceles a productos mexicanos, aparte de subir 5% el precio de casi la quinta parte de las compras de los americanos, hubiera implicado la pérdida de empleos a 400,000 familias de Estados Unidos, de ellas 117,000 tan solo en el estado de Texas. Y si además se le pusieran impuestos retaliatorios a productos americanos seleccionados con mucho cuidado, hubiéramos podido tener reacciones en contra del propio Trump dentro de Estados Unidos. ¿Por qué no dejar que esas cosas ocurran? ¿Por qué no mostrar un poco que la propia realidad vaya debilitando o evidenciando las fanfarronadas de Donald Trump? ¿Y por qué simplemente claudicar y concederle todo lo que se le pide en el primer intento? Esas son cosas que a mí me preocupan. Le pregunto, presidente, si le hubiera tocado una situación similar en su momento, ¿hubiera optado mejor por un arancel 5%? O sea, de entrada vamos a aventarnos el primer tiro, pues. Sí, definitivamente. Okay. Es decir, porque mira, nos están tomando la medida. En primer lugar, sí me tocó vivir situaciones similares. Sí, claro. No con este presidente que está pues verdaderamente fuera de sí.
Es que este es un presidente que ha cerrado su gobierno 35 días sin importarle las pérdidas de casi 1 millón de personas, ¿no? Y que se está agarrando a trancas con China, o sea, de ese tamaño. Es un presidente que cree que la Luna forma parte del sistema de Marte, por amor de Dios, ¿no? Sí. Es de una profundo, en fin, podemos hablar ahora de él, pero mi punto es este. A mí me tocó vivir varias disputas comerciales con Estados Unidos y un día nos decidimos ante la negativa, por ejemplo, de que dejaran entrar los camiones de carga mexicanos por territorio americano que estaba previsto en el tratado, decidimos poner impuestos más o menos a 90 productos muy seleccionados, no un arancel general a todos los productos americanos, sino fuimos cuidadosos en evitar que hubiera productos, por ejemplo, que dañaran la cadena productiva en México. Por ejemplo, es el caso de la industria automotriz, ¿no? Pero eso sí, fuimos por los quesos del estado de Pensilvania, por ejemplo, fuimos sobre una serie de productos de shampoos, jabones, productos de belleza, maquillaje, etcétera. 90 productos muy específicos con los cuales fuimos haciendo un objetivo que tuvo un impacto en legisladores básicamente republicanos o los legisladores que nos estaban, cuyo apoyo fue definitivo para zafar estas medidas. Creo que se pudo haber hecho algo similar, sobre todo para evitar que el gobierno de Estados Unidos nos pida y nos use de piñata política para la reelección de Donald Trump, que eso es todavía más peligroso, ¿no? Mira, China, esto ahora que mencionas el conflicto comercial, que los americanos, a fin de no perder aliados comerciales en su lucha, en su guerra tarifaria con China, quitaron el arancel del cemento y el acero a Canadá y México. ¿Por qué? Porque necesitan evitar tener varios frentes abiertos. Era la idea, por eso se había quitado, era la idea, Por crear supuesto, un bloque geopolítico económico frente pues al claro enemigo que ya se veía por la estrategia del presidente Trump, que sería China, pero de pronto pues, llegó el tema de los aranceles, de la nada, sin esperarse. Y otra cosa, mira, en el caso concreto, porque lo leí en alguna revista o en un medio de Estados Unidos, los productores del estado de Iowa, votantes republicanos, rednecks que se le llama, ¿no? Es decir, el radical, el nativista. Sí. Productores americanos que producían soya o que producen soya. China decide, pues nos quieres poner aranceles, pues te cancelo todas las compras de soya. Y se cae el precio de soya y estos campesinos republicanos, trompistas, etcétera, empiezan a decir, oigan, señor presidente, su política es muy admirable, pero nos está dando en la torre, ¿no? Claro. ¿Y quién crees que vino a comprar la soya que estaban comprando los chinos? Lo viene a comprar México. Y lo rescata. Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, si vemos que ahí hay un punto de vulnerabilidad, ¿por qué no ponerle una tarifa? Que además el tratado lo permite, insisto, de 5, 10, 15 o 20% a la soya norteamericana. Con lo cual terminas, si te pones estratégico, empiezas a tocar fibras sensibles de la propia política de Estados Unidos. Que no va a resultar, Luis, yo creo que sí tiene impacto, pero vamos a asumir que luego persevera y bueno, por lo menos hagamos el intento de defendernos con los instrumentos que tenemos a mano. Pero ahí hay una batalla, hay una estrategia, hay un tema. El entender entonces, por lo que nos dice presidente Felipe Calderón, expresidente de México, aquí se cedió a la primera, se ha tomado la medida y entonces le preguntaría, con la experiencia, 6 años gobernando, estando en negociaciones con los Estados Unidos, viendo el escenario como está, ¿qué es lo que viene? Porque tenemos además hasta deadlines, 45 días para dar un resultado que no sabemos cuál tiene que ser ese resultado. Además, ellos dicen que hay 150,000 migrantes que han detenido. ¿Cuántos son los que tendríamos que detener nosotros, por ejemplo? O sea, no hay ningún parámetro de éxito. Y si no, entonces viene la opción de un tercer país seguro. ¿Qué es lo que ve usted en el futuro cercano, en el futuro tan próximo como de aquí a 45 días? En primer lugar, que nos van a traer de piñata política porque nos estamos dejando. Es decir, en 45 días, Luis, suponiendo que hubiera esos parámetros, reconozcámoslo, es imposible sellar totalmente la frontera mexicana. Hoy son 900 kilómetros muy irregulares de cerros, selvas, ríos, algunos puntos inaccesibles, las poblaciones están totalmente dispersas, no hay fuerza suficiente, no hay barreras físicas.
entonces va a ser el capricho de los norteamericanos que con la mano en la cintura van a decir, ahora no me gustó, ahora faltó esto. Ya mostró incluso el diente diciendo que ahora con el tema de drogas, ¿no? Independientemente de lo que se va a opinar de eso, que no estamos haciendo suficiente. No podemos dejarnos tomar la medida, Luisa. Sé que podemos perder muchas cosas, pero no hay que perder la dignidad en esa relación. Y además, el propio Trump en sus libros de negociación, él mismo dice que hay que empezar un poco blufeando, que hay que negociar con cierto control en la mesa. Bueno, que él asuma los costos económicos de los riesgos que está tomando. Insisto, se perderán cientos de miles de empleos, ciertamente algunos mexicanos, pero también americanos, y su propia gente le va a decir, oye, tu tema con México está afectando mi economía, está afectando mi parcela, está afectando mi producción. Y lo que eso debe hacer, porque ¿cuándo va a terminar el acoso de Donald Trump con México? Por lo menos hasta noviembre del año 2020, en que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nos están utilizando, Luis, otra vez, como la principal carta propagandística para la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 1 año y medio. Tenemos que zafarnos de esa esquina, hombre. Tenemos que hacerlo y por lo menos mostrar y ganar el terreno como una contraparte mucho más balanceada. Tenemos que actuar y en lugar de una serie de gastos que se están haciendo en México, tenemos que ir directamente al corazón de la opinión pública norteamericana. Decirles que, por ejemplo, somos el mayor comprador de productos americanos en todo el mundo. Bueno, después de Canadá por unos cuantos, una pequeña diferencia. Somos los mejores clientes de los Estados Unidos y podemos ir a comprar otra parte, porque somos un país muy abierto. 6 millones de familias americanas dependen del comercio con México. Si ese comercio se daña, los que pagan, sí somos los mexicanos, pero también los americanos. Tenemos que ir a decir que esto es un trato injusto e inmerecido para México, y no simplemente ceder, y todavía, Luis, la verdad, celebrarlo como si hubiera sido una victoria. Pues por favor, hombre, un poco de respeto y de sentido común. Finalmente, expresidente Felipe Calderón, le quisiera preguntar algo, porque acaba de surgir hace un ratito en la mañanera y también se armó aquí un debate, va por otro tema, pero el famosísimo avión presidencial pues se compró durante su administración. Hoy dice el presidente López Obrador que la ONU lo acaba de evaluar en $150 millones. ¿Qué opinión le merece? Pues mira, primero, que la ONU no es una organización que compra y vende aviones, Luis. Me parece más seriedad con el pueblo de México, por favor. Es lo que dice el presidente, que la ONU le mandó no un avalúo, sino 2. Es más, creo que ahí tengo el audio. Si quiere para la ONU no hace la ONU no es un lote de carros, por amor de Dios. No, pero es ONU, lo que dice el presidente. Aparte, bueno, pues yo lo que te estoy diciendo es que no es la ONU para eso. ¿Qué le parece? Nada más para que lo escuche, para que vea lo que dijo hace. No, mira, la verdad no me interesa. Okay. Déjame darte mi punto de vista sobre eso. Ajá. Mira, vamos a seguir con el tema de Donald Trump. ¿Te acuerdas tú que hace unas 3 o 4 semanas, un día que el presidente sacó un video, pues, con todo respeto, muy malo, ahí hablando de la sabiduría ancestral de los campesinos mexicanos y que están quemando el monte porque luego lo van a sembrar, y unas cosas totalmente contra el medio ambiente increíbles? Pero bueno, este mismo día, por la tarde o el día siguiente... ¿Qué pasó? Se me cortó la comunicación. Algo pasó ahí, se cortó el enlace, hombre. Estaba a punto de hablar Felipe Calderón sobre este tema del avión. Por si usted no lo ha escuchado, nada más, a ver, le dejo ahí el audio de lo que decía el presidente López Obrador hace un momento sobre el famoso avión presidencial. Interesante porque fue en la administración del presidente Calderón donde se compró. Escuche usted. Ayer recibí el avalúo de Naciones Unidas para la venta del avión presidencial. Mínimo $150 millones. Y de ahí para arriba, el piso, $150 millones. Me quedó la duda si es 130, 150, pero 2 avalúos de Naciones Unidas, porque nos están acompañando en la venta de este avión y de 70 aviones y helicópteros. Recupero la comunicación con el expresidente Felipe Calderón. Una disculpa, se nos cortó aquí la llamada telefónica. Sí, bueno, fueron los aluches. Yo agarré monte y me fui, ya no sé dónde me quedé. Fue justamente en el monte que estaban quemando, y del video que hablaba el presidente. Ese mismo día, si recuerdas, Luis, también el presidente, no sé si fue un tuit en la mañanera, dijo
que se había pasado todo el día sin poder contestarle una llamada a Donald Trump, que porque no había señal de teléfono. Sí, no entró. No sé si recuerdas, ¿no? Sí, no entró la llamada. Ahora, que yo decía, ¿cómo es posible que un presidente de un país como México, el líder de 120 millones de mexicanos, no pueda comunicarse con el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Porque va en una camioneta quién sabe dónde? ¿O porque tomó un autobús o un avión? Pues tanto el avión presidencial como los helicópteros son para eso, para darle movilidad y conectividad en todo momento a un presidente de una nación como México. ¿Y qué tal, Luis, especulando un poco, que si se hubiera comunicado con él aquel sábado, hubiéramos evitado una crisis, un berrinche como el que tuvimos hace una semana, que es donde estamos metidos? ¿Cómo es posible que un presidente piense que es más que es irrelevante el poderse comunicar en todo momento con el presidente de la nación más importante del mundo, que además es nuestro vecino y que nos puede jugar o hacer jugarretas como esta? Entonces, yo no sé si tuvo que ver ese desplante, a mi juicio, muy respetable, pero también demagógico, hay que decirlo, con una pérdida de capacidades operativas del presidente de México que nos lleva a problemas como el que estamos sufriendo ahora. Ese es el tamaño del valor de esas cosas. Ahora, si el avión presidencial se vende abajo del precio que ha dicho el presidente López Obrador, independientemente de lo que opinemos del avión, se estará causando un daño a la nación, una pérdida económica. Es decir, ojalá lo venda bien. Tengo mi punto de vista discrepante. Creo que lo que pasó ese día, de que él mismo dice que no se pudo comunicar con Trump, es un buen ejemplo porque el presidente tiene que estar operativo, claro, y comunicado en todo momento, 24%. Pero independientemente de eso, dijo eso, si va a vender el avión, que lo venda bien, que lo venda en los 150 millones de dólares, porque si un día nos sale como los coches que remataron ahí en Pinos, un día nos sale que vendió el avión en 40 millones de dólares porque nadie le ofreció más. Pero estamos hablando de una pérdida económica para el país. Costó de entrada 218 millones, ¿no? Más 80 millones de remodelación. Pues mira, de lo que a mí me tocó, te platico rápido, fue el avión presidencial, el TP-01, que era de 1985, ya presentaba pues algunos problemas operativos serios, que cuando tienes un secretario de Gobernación que se accidenta o que se muere en un accidente aéreo, y luego tienes otro que se muere en un accidente de helicóptero, en este caso por no tener las actualizaciones, porque era un helicóptero pues, finalmente ya viejo también, no tenía toda la tecnología que hay disponible, y dices, no puedes jugar con la institución. Yo no compré para mí ese avión, pero el presidente de México, quien quiera que sea, tiene que viajar de manera segura. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una oportunidad porque la empresa de Aeroméxico iba a comprar una flotilla de 50 aviones, entre ellos por lo menos una o dos docenas, creo, de Dreamliner, que es el 787. Sí. Entonces el secretario de Hacienda me advierte de eso, era José Antonio Mid, y dice, pues podemos comprar a precio de flotilla un avión, presidente, en las mejores condiciones que evitaría cualquier riesgo especulativo. Cuando se nos anunció el precio del avión, dijimos, no, la verdad es mucho dinero, hay que hacerlo. La propia empresa Boeing habló con el gobierno de México y dice, está bien, pero nosotros tenemos otro avión que es el avión de muestra, digamos, es el que está, es como en las agencias, ¿no? Que sí, el del avión showroom, de pues. muestra, sí, es un avión ejecutivo que usa Boeing para sus propios ejecutivos, está nuevo, y nos lo vendieron a un 60% del precio de la flotilla de Aeroméxico. Es decir, el avión originalmente nos costó como unos 110 millones de dólares. Ya luego, lo que el gobierno siguiente le metió adentro, yo no sé si de composición interna, recámara, asientos, etcétera, no lo conozco ese avión por dentro, pero ponle que haya costado eso. Pero si le están diciendo al presidente López Obrador que le vale 150 millones de dólares, más vale que lo venda bien. Gracias, expresidente Felipe Calderón, le aprecio mucho la comunicación en este espacio, estamos al habla si nos permite. Sí, cómo no, con mucho gusto, Luis. Buenos días. Muy buenos días.